Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que es acerca sobre si nos fijamos en los nuevos etiquetados frontales que tienen los alimentos empacados. Y para la charla del día de hoy contamos con la presencia de la doctora Yaira Chamorro, quien es psicóloga, egresada de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de doctora en Ciencia del Comportamiento, Orientación Neurociencia en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y en 2020 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Bonn, en Alemania. Es profesor investigador asistente en el Laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística en el Instituto de Neurociencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A lo largo de su formación, ha participado en distintas investigaciones sobre funciones ejecutivas. Se ha enfocado en analizar el control del movimiento ocular como herramienta de evaluación neuropsicológica, principalmente del control inhibitorio. Por una parte, ha analizado el efecto que tienen las variables socioculturales en el movimiento ocular y por la otra, su aplicación en el estudio del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como la asociación con marcadores genéticos. Ha participado en la estandarización de instrumentos de evaluación neuropsicológica para población mexicana y como docente imparte cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Agradecemos a la doctora Chamorro que esté aquí con nosotras y les pedimos a nuestros asistentes que por favor apaguen su audio. Listo, doctora. Listo. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Muchísimas gracias a todos los miembros del doctorado. Les agradezco mucho la invitación para platicarles sobre un proyecto que estamos trabajando recientemente. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver ya la presentación de PowerPoint? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio y por la presentación. Como ya les comentaba la doctora Beatriz, vamos a ver en esta charla como el efecto o qué tanta atención se le están prestando a estos nuevos etiquetados frontales que se pusieron en los alimentos empacados o industrializados, tanto alimentos como bebidas. Poniendo un poquito de contexto, las personas que me conocen o que han visto presentaciones previas sobre mí van a decir, y Yaira, ¿por qué está trabajando con esto? Si su tema generalmente, lo que he trabajado es TDAH, control inhibitorio, movimientos oculares, pero esto de conducta alimentaria realmente no es un tema que yo había trabajado previamente, pero que me llamó mucho la atención y le veo una posible vinculación justamente con los movimientos oculares que creo que nos puede dar información muy importante y muy relevante para la salud en general, relacionando salud física también con salud mental, bienestar en general. Y es un trabajo que realizó en coordinación con compañeros que trabajan en la UNAM, en la Universidad Benemérita de Puebla y en la UTEC de aquí de Guadalajara, con colegas de psicología también. Bueno, como comentaba la doctora Beatriz, tuve la oportunidad de hacer una estancia en Alemania. Antes de hacer mi postdoc, pude ir a un workshop que duró una semana justamente sobre movimientos oculares. Voy a contar un poquito como de dónde salió esta idea que no tiene que ver con mi línea de investigación. Y en este workshop hablaban de todos, como las aplicaciones que tienen los movimientos oculares y había una parte relacionada con cuestiones económicas, cuestiones de compra, venta y cuestiones alimenticias. Entonces, un grupo de investigación hablaba de la comparación entre los etiquetados que se usan en los empaques. Allá tienen mucho esa discusión, de hecho, es una discusión que le atañe a muchos países y en la que muchos países se está deteniendo. Y ellos estaban comparando como el sistema tradicional, que es el GDA o la Guía Diaria de Alimentación, es el etiquetado que tradicionalmente se ponía a los empaques, es el que se usaba aquí en México anteriormente, y ellos probaron con un sistema que se llama de Traffic Light o de semáforo, que usa un código de colores, más allá de los valores que se ponen. El verde significa que está bien, el amarillo dice como ten cuidado y el rojo es como no recomendable.
Entonces, veían que hay una diferencia entre el tipo de etiquetados que se usan, pero ellos querían probar si esto se ve también con los movimientos oculares. Entonces, a nivel conductual, hay una diferencia de que las personas que se les presentan los productos con el etiquetado de código de colores o el de tráfico, tendían a elegir más los productos más sanos. A la hora que se les presentaban dos productos, el mismo producto, pero uno con un tipo de etiquetado, y era como más fácil elegir el más sano cuando se les presentaba el etiquetado de tráfico. Y con los movimientos oculares corroboraron que se prestaba más atención, justamente como que se dirigían más los movimientos oculares hacia el etiquetado que tenía colores. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este estudio, pero de las cosas que me llamaban la atención es, probaban con distintos elementos. Una es el etiquetado frontal, pero también está el listado de ingredientes, están, sí, lista de ingredientes, la recomendación, todo lo que está en un empaque, pero yo decía, ¿por qué nadie pone el precio? Y yo pensando un poquito en nuestro contexto, justamente, si yo probara ese mismo estudio en México, pero con nuestros propios productos, a lo mejor uno de los elementos que también llamarían mucho la atención, independientemente de cuál sea el tipo de etiquetado frontal, yo creo que en el precio es algo en el que nos fijamos mucho en contextos como el de nosotros. Y en este tipo de estudios no lo comentaban. Entonces, por ahí me quedé pensando, ahí se terminó ese taller y yo regresé a México y luego tuve la oportunidad de volver a ya hacer mi estancia postdoctoral y estando allá empieza este asunto de los nuevos etiquetados frontales. En el 2020 sale la norma oficial mexicana que modifica el etiquetado de los alimentos procesados y las bebidas no alcohólicas preenvasadas. Entonces ya en 2020 estábamos en plena pandemia, en el momento en el que cualquier evento se volvía 3 veces más llamativo y se hacía muchísima difusión en los medios y se peleaba la gente y que las empresas estaban en desacuerdo, iban a demandar, etcétera, etcétera. Entonces como que hubo el boom de los etiquetados que ahorita ya pasó, ya han pasado muchos otros eventos en los que se han fijado muchos más los medios, pero en ese momento estuvo el boom. Y yo ahí lo seguí platicando mucho con compañeros, no directamente con los investigadores que habían hecho este estudio de movimientos oculares y los etiquetados, pero seguí platicando con el tema y me siguió quedando como la inquietud de si nos fijaremos nosotros en estos, serán eficientes, tendrán un impacto en la toma de decisiones. Finalmente, las funciones ejecutivas, un elemento importante en la toma de decisiones, también siempre ha sido como de mi área de interés. Entonces, lo seguí pensando. Como les había comentado, anteriormente, no es que no hubiera etiquetados frontales, por eso se llaman nuevos etiquetados frontales, porque antes se usaba el tradicional, era guías diarias de alimentación o Guideline Daily Amounts, el GDA, que se usa en muchos países y era el que anteriormente usábamos México, indican la cantidad y el porcentaje de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía por el contenido total en base y por porción. Además contienen la leyenda del porcentaje de los nutrimentos diarios. Pero se hizo la discusión de que no eran muy claros, no le quedaba muy claro a la gente de qué se trataba y terminaban omitiéndolos por completo. Pareciera que mientras más información está más cargada y además son elementos muy chiquitos, no terminan por ser ignorados, no llaman tanto la atención. Entonces, esta es una discusión que han tenido muchos países, que le importa a muchos países. El que yo me tocó ver en Alemania es justamente el de tráfico, que muy parecido al que dice aquí de Francia y España, el que teníamos anteriormente en México, blanco y negro, letras muy chiquitas, muy denso. Y el nuevo por el que se optó ahora, que es parecido al que Chile y Perú ya tienen tiempo aplicando, pero digamos que es una discusión que sigue llamando la atención en muchos países, no nada más en nosotros. ¿Qué tanto estamos revisando? ¿Qué contiene lo que estamos comprando? Sobre todo los productos procesados. Y de hecho se han hecho comparaciones entre cuál de estos etiquetados es el más eficiente, cuál de estas
referencias a lo que contiene un empaque, se fijan más las personas y la utilizan para tomar una decisión. Al comparar la etiqueta del tráfico, el semáforo, perdón, el GDA, la típica de GDA y la tablita de ingredientes, lo tomé de este estudio, están en alemán porque es un estudio que se realizó en Alemania, veían que efectivamente el que tiene el código de colores, de los semáforos, que sigue los colores de un semáforo, era como el más fácil de procesar, porque dedicaban menos tiempo para verlo, para tomar una decisión correcta de cuál era un producto sano o no. En cambio, el GDA, que es el que tradicionalmente se usa y se usaba en muchos países, tenían que dedicar más tiempo viéndolo para poder identificar si un producto era bueno o malo. Ya, a nivel conductual, no hubo diferencias en cómo calificaban a los productos, o sea, como que todas eran eficientes para decir si un producto era bueno o malo, pero tardaban más tiempo viendo o la tablita o el GDA, y era mucho más rápido, entonces era mucho más fácil o más eficiente las etiquetas de señal como de tipo semáforo. Ok, entonces pareciera que esta es el elemento más, la etiqueta, el tipo de etiquetado más eficiente para que un consumidor sepa cuál es el producto más sano o el menos sano para que lo adquiera. Pero aquí, bueno, voy a hacer un poquito de interpretación completamente subjetiva. Este es un estudio realizado en Alemania. En mi experiencia, el tiempo que me tocó estar allá, las personas de verdad siguen muchísimo o atienden o hacen lo que dice el semáforo. Incluso como peatón, no te puedes atravesar una calle si está en verde el semáforo para los carros y no hay ningún carro y no se ve que viene ningún carro. Uno tradicionalmente, pues si no ve el carro me cruzo, no va a pasar nada, pero allá está mal visto que te atravieses cuando está en verde para los carros, aunque no haya ningún carro, y sobre todo si lo haces en presencia de menores de edad, está como muy mal visto. Entonces digamos que el semáforo es algo que se atiende mucho y se sigue mucho, al pie de la letra. Y yo pensaba, pero pues no sé qué tanto podríamos traspolar esa conducta a un contexto como el de nosotros. Como yo les decía, a mí me llamaba la atención que ninguno de los estudios que presentaban en el taller o de los que íbamos buscando ponían el asunto del precio. La etiqueta del precio es una etiqueta que creo que es muy relevante en contextos como el de nosotros. Entonces, ya como que dije, ok, regresando, voy a tratar de plantear esta idea. Invité a algunos compañeros míos del mismo área de ciencia de la conducta, pero que tenían un perfil un poquito más de análisis de la conducta y de cuestiones individuales, emociones, personalidad, características de la personalidad, como para tratar de plantear un proyecto que pudiéramos identificar como cuáles son los predictores, además de las etiquetas que contienen la información sobre el contenido de los paquetes, el precio, pero también las características individuales que hacen que una persona opte o no por elegir un producto determinado. Porque además está el asunto de saber si se entiende. La verdad es que hasta que yo empecé a meterme un poquito más en este tema, yo no sabía qué significaban estos sellos chiquitos. O sea, entiendo el que dice alto en azúcares, en calorías o en sodio, pero estos que tenía numeritos, yo no sabía. Entonces, al empezar a platicarlo, decimos, creo que primero tenemos que indagar qué tanto se conocen, qué tanto ya están bien identificados como parte de lo que vamos a encontrar cuando vamos a comprar alimentos, productos o bebidas. Y las percepciones que hay al respecto, las actitudes, las opiniones. Entonces, antes de empezar a hacer el estudio conductual, que implicaría movimientos oculares, toma de decisiones, dijimos que en un primer momento hay que indagar justamente conocimiento, percepciones, actitudes de las personas sobre estos nuevos etiquetados frontales.
Y bueno, entonces empezamos a buscar un cuestionario. Para las personas que ya han hecho una selección de un instrumento, esto es un poco obvio, pero si hay algún estudiante o alguna persona que no está tan familiarizada con los procesos en la investigación, cuando uno va a elegir un instrumento como un cuestionario, pues hay dos opciones, ¿no? Buscar un cuestionario, si ya existe un cuestionario previo que nos pueda servir, que esté adaptado a las características de nuestra población, pues ya nos ahorramos esa tarea, lo utilizamos y le damos el crédito a los autores. O está la opción de entonces diseñar un cuestionario original, pero hay que hacer varios pasos, probarlo, pilotearlo, hacer ajustes, pedir validación con expertos para poder realizar un cuestionario original. Eso es importante en la investigación, me gusta resaltarlo mucho porque siempre que vamos a utilizar un instrumento hay que saber si está adaptado a las características de nuestra población. Con la doctora Beatriz lo hemos platicado muchísimo en el laboratorio de neuropsicología, se hace mucho al respecto. La doctora Teresita Montiel también ha estado involucrada en estandarización de instrumentos. No porque un instrumento ya esté en español, ya lo podemos utilizar y empezar a evaluar a nuestra población. Si se redactó, por ejemplo, en España, o algo relacionado con cuestiones alimenticias, a lo mejor tienen productos muy diferentes, prácticas de alimentación muy diferentes a la de nosotros, no necesariamente empatan. Entonces, siempre que queramos utilizar un instrumento, ya sea una prueba o un cuestionario, revisar en dónde se desarrolló, con qué tipo de población se probó y si esa población es mexicana o latinoamericana o tienen suficientes aspectos en común como para entender que sus normas aplican para las de nosotros. Entonces, en este primer paso de búsqueda de cuestionarios ya publicados, pues sí encontramos, pero de otros países que tienen las limitantes que ya les mencionaba. Hay uno de la Unión Europea. En México se realiza una encuesta nacional de salud y nutrición continuamente. Hay una reciente del 2021, pero sí se enfoca, aunque sí han indagado sobre los etiquetados, las percepciones sobre los etiquetados, el uso de los etiquetados, tiene muchas cuestiones de salud médicas y nutrición, y nosotros como que le queríamos meter esta parte un poquito más psicológica, sí, de percepciones individuales, de características individuales de las personas que también puedan estar explicando si optan o no por elegir determinado producto. Entonces optamos por desarrollar uno original. Esto ya fue en 2021, arrancando 2021, que seguíamos en pandemia, entonces tuvimos la opción de hacerlo en línea con estas herramientas que nos ofrece Google, por ejemplo, para hacer cuestionarios, que son muy buenas porque uno puede llegar a muchas personas de forma un poquito más rápida que ir a entregar cuestionarios y luego calificarlos, pero tienen el sesgo de que entonces solo estamos llegando a personas que tienen un dispositivo con acceso a internet, ya sea una computadora, una tablet o un teléfono. Entonces ahí hay un sesgo en la aplicación de estos cuestionarios. Sí, se puede llegar a mucha gente de forma un poquito más rápido, pero no necesariamente es como población en general. Tenemos por ahí un sesgo. Entonces hicimos un pilotaje con 50 personas y las pedimos a otras 3 personas de nuestro mismo posgrado en Ciencias del Comportamiento y a una experta en el área de nutrición, porque pues estamos entrando en un área que queremos analizarlo desde el punto de vista de la conducta, pero que tiene que ver con alimentación y nutrición. Entonces necesitábamos que revisara las preguntas, si están correcta la información, las opciones que estamos dando, si es la mejor forma de presentarlo, y también de personas que estaban familiarizadas con aplicar escalas, también para que nos dieran como sus opiniones, sus sugerencias. Con base en esto realizamos corrección de errores, ajuste de preguntas y opciones. Y entonces ya nos dimos a la tarea de aplicarlo. Ahí a lo mejor a alguno les llegó. Y de julio a diciembre tuvimos 459 respuestas después de eliminar casos repetidos. Ahí eso es importante. En los cuestionarios de Google Forms está la opción de impedir que una persona te dé 2 veces la misma respuesta. Y nosotros la teníamos seleccionada, pero a la hora que estábamos revisando nuestras bases de datos, aún así nos aparecían datos repetidos de la misma persona en distintos momentos del día.
Entonces, chequen eso si usan Google Forms. Chequen su base de datos si no hay duplicados, porque nosotros nos encontramos algunos. No eran demasiados, pero sí había elementos duplicados que pues te pueden afectar tus resultados. Ok, entonces ahorita les voy a hablar de los resultados preliminares de este cuestionario. Es como el instrumento que nos interesa conformar para después empatarlo. O sea, este realmente es un instrumento que nos va a dar la opción subjetiva, lo que nos dice la gente que hace. Pero después sería interesante empatarlo con lo que ya vemos que hace en una evaluación conductual en vivo, ¿no? Pero sí, ahorita vamos a ver esta parte subjetiva de lo que refirieron las personas. Y digamos que no es un cuestionario diseñado para crear normas de la población, sino más bien para describir al grueso de la población respecto a estos temas. Ahorita les voy a ir explicando un poquito más. Entonces, la mayoría de las personas que respondieron fueron mujeres, como en muchos casos y para muchas evaluaciones o cuestiones relacionadas con la salud. Las mujeres son las primeras apuntadas y la diferencia entre las distribuciones fue significativa. En cuanto a la edad, bueno, no fueron diferentes en cuanto a la edad, pero tenemos un rango amplio de 18 a 73 para las mujeres y de 18 a 52 años para los hombres, con una edad, un tamaño del feto muy pequeño. Pues la estatura y el peso sí tuvieron una diferencia significativa entre hombres y mujeres, como es de esperarse. De escolaridad, la mayoría de las personas que respondieron estaban estudiando una licenciatura o tenían la licenciatura concluida, era su máximo nivel de estudios, y algunas personas con bachillerato o carrera técnica y algunas con posgrado de especialidad que decidimos agrupar como pregrado, grado y posgrado, ¿no? Pero entonces la mayor cantidad de personas tenían el grado de licenciatura. Ahí. Esto no pasó. Bueno, sobre la ocupación, nada más aquí, la mayoría de las personas no trabajaban. El perfil que fueron teniendo las personas fueron estudiantes que dedicaban menos de 4 horas a labores del hogar, entre 5 y 8 horas al estudio, y la mayoría dedicaba 0 horas a un trabajo formal remunerado. Entonces, el perfil de las personas de los datos que les estoy presentando es de estudiantes de licenciatura que no tienen un trabajo de tiempo completo, algunos no de medio tiempo o de menos, de un par de horas a la semana, y que la mayor parte de su tiempo la dedican a estudiar. Y pues por lo tanto son personas que tienen un ingreso bajito, no son muchas personas que tienen un trabajo de tiempo completo, y la mayoría no son padres o madres de familia. Entonces eso también nos va dando como un perfil de las personas, ¿no? Lo que les estoy diciendo, se dedican a estudiar una licenciatura, si trabajan es en, bueno, un tiempo menor al medio tiempo, tienen ingresos menores a los 5,000 pesos mensuales, no son padres o madres de familia. Ok. Respecto a las condiciones de salud, la mayoría de las personas reportaron no tener ninguna de las que nosotros hicimos un listado de condiciones de salud relacionadas con cuestiones alimenticias, y solo 98 personas en general reportaron tener algún padecimiento. Entre los padecimientos más comunes que observamos es el de hipertensión, diabetes y colesterol alto. De forma interesante, todas, pues sí, mucho más relacionadas con cuestiones alimenticias, ¿no? Y sobre los trastornos alimenticios, la mayoría de las personas reportaron no tener ninguno, pero cerca del 17% reportaban presentar algún trastorno, lo cual aquí nos llamó la atención. Creo que es una prevalencia muy alta, mayoría son estudiantes de licenciatura, entonces creo que este es un dato relevante pero preocupante de la cantidad de trastornos alimenticios que hay en adultos jóvenes. A lo mejor no se presentan tantos, acá la mayoría no decían tener una condición de salud ya tipo cáncer, colesterol alto, diabetes, la mayoría no tiene, pero era
bueno, se nos hizo muy alto el porcentaje de trastornos alimenticios. Entonces, por ahí, la conducta alimenticia vista desde el enfoque que cada quien tenemos, realmente es algo que creo que le tenemos que empezar a prestar mucha atención si no se la prestábamos, como les digo, desde todos los enfoques en los que trabajamos. Pero bueno, esta charla se llama si nos fijamos o no en los etiquetados. No me te estás haciendo por las ramas, ¿no? Entonces tenemos una pregunta, bueno, varias relacionadas, en las que directamente les decíamos, ¿cuánto sueles tomar en cuenta cada uno de estos elementos a la hora de elegir un producto? Aquí las barritas verdes significarían los que reportaron que se fijan mucho en ese elemento, la guía diaria de alimentación, las etiquetas anteriores, la tabla nutrimental, lista de ingredientes, sello nutrimental, nuevos sellos frontales y declaraciones nutrimentales. Si no les queda muy claro cuáles son, yo no sabía, por ejemplo, este sello nutrimental, que ha estado un buen rato, no, siendo sincera, nunca había reparado en eso. A lo mejor ahí pueden sacar conclusiones sobre cómo hago mi despensa. Pero preguntábamos sobre estos 4, en cuáles se fijaban más. Y digo, ahorita son datos descriptivos, ¿no? Son resultados preliminares y vamos a tener que ir cruzando factores para hacer los análisis estadísticos, pero como vamos viendo en cuanto a frecuencia se trata, la barrita verde está más alta para la tabla nutrimental, para la lista de ingredientes, para los nuevos sellos frontales. Y por ahí destaca, por ejemplo, que para el sello nutrimental, que yo les digo, yo nunca lo había visto, es la que tiene la barra azul más alta, que significa nada. Esa nunca la veo para elegir un producto. Y después, en otra pregunta, les preguntábamos también qué tanto compara la información nutrimental para los entre empaques antes de comprarlos, qué tanto te fijas en los nuevos sellos del etiquetado frontal antes de comprar y qué tanto has cambiado de decisión al comprar un producto por el nuevo etiquetado frontal. Esto es a nivel totalmente subjetivo, es lo que ellos nos referían. Y lo calificaban en una escala Likert, al igual que las preguntas anteriores, de nada a mucho, ¿no? Nada, 0, mucho 3. Entonces, esta variable que digamos es ordinal, la convertimos en una variable dicotómica o categórica, donde los que decían nada o poco es que no se fijan. Pero los que decían algo o mucho, los pusimos en el grupo de sí se fijan, poquito o mucho, pero sí se fijan. Y hicimos lo mismo para los que preferían haber cambiado nada o poco, no han cambiado. Algo o mucho, sí han cambiado. Y entonces creamos 2 grupos de las personas que se fijan, bueno, 4 grupos, las personas que se fijan y han cambiado, las personas que no se fijan y han cambiado, etcétera, ¿no? La combinación de estas 4 categorías. Empezando por los que se fijan y no se fijan, son más los que no se fijan, pero realmente está distribuido un poquito como a mitades, ¿no? No se separan tanto las frecuencias. Y de los que han cambiado la decisión por el nuevo etiquetado, sí son más personas las que dicen que no han cambiado. Cuando las vemos combinadas, la frecuencia mayor que observamos es de los que no se fijan y no han cambiado. O sea, ni me fijo en esos empaques, ni he cambiado en ningún tipo de hábito de consumo a la hora de comprar o de elegir un producto. Entonces, esa sería como la respuesta más frecuente. Casi la mitad de los entrevistados reportaron esa opción. Y después sigue los que se fijan y han cambiado. Lo interesante aquí es que, bueno, estos 4 barritas suman un 100%, pero si yo creara un 100% de los que se fijan, es mucho más alta la cantidad de las personas que han cambiado que las que no. Entonces, pareciera que el punto es que se fijen, que les interese, que les llame la atención para que pueda tener un impacto en su conducta de acuerdo a lo que ellos reportan. Pero ¿será suficiente? O sea, sí le estamos entendiendo a los sellos, que tenga un sello significa que nunca lo debo comprar o que en vez de comprarme 2 productos solo me compro uno o que mejor lo compro ahí de vez en cuando, no me lo como tan seguido. ¿Qué significa? O sea, ¿qué estamos entendiendo con estos sellos? Bueno, antes de responder esa parte, nos interesaba ver cuáles son las características de esas personas que dicen que se fijan y que han cambiado su decisión y cuáles son las características de las personas que dicen que no se fijan y no han cambiado y no les interesa.
hay una publicación en donde encontraron distintos predictores en donde justamente dirigían la mirada a las personas a la hora de estar analizando productos con distintos etiquetados y encontraron diferencias por género, por el índice de masa corporal. Las personas con obesidad veían más tiempo la información sobre porciones y calorías, un efecto de la edad. De las personas de mayor edad veían por más tiempo información sobre grasas y proteínas. Los estudios universitarios también tienen un efecto, el estar casado o no, el ingreso y el tener hijos o no generaba un patrón de escaneo diferente. Entonces, en esos dos grupos de los que se fijan y cambian, bueno, los que nos interesa describir son estos que se fijan y han cambiado, los que están en la barrita verde y los que están en el otro extremo. Los que no les interesa y no han cambiado, los que han cambiado pero no se fijaban, pues han cambiado por otros motivos, ¿no? Eso no lo podríamos considerar. Entonces, no hay diferencias en las edades, no tienden a ser un poquito más grandes las personas que se fijan, pero el tamaño del efecto es muy chiquito. No hay diferencias en la estatura ni en el peso. Pero ahí tenemos pendiente hacer el cálculo del índice de masa corporal para considerar estos que están en la normalidad, en índices de obesidad o el contrario. En cuanto a la escolaridad, vimos que hay una mayor cantidad de personas con licenciatura, pero en los dos grupos, tanto en los que se fijan y han cambiado, como en los que no se fijan y no han cambiado. Y de hecho, en nuestra muestra general, si recuerdan, el grupo de licenciatura era el más numeroso. Entonces, no hubo diferencias significativas entre estas distribuciones. Bueno, hubo una tendencia, por poco resulta significativa, que se podría explicar porque hay más personas con posgrado entre las personas que se fijan y han cambiado. Hubo más mujeres, igual en ambos grupos, tanto en los que se fijan como en los que no se fijan, y también en nuestra muestra hay más mujeres, por lo que la distribución por género entre estos grupos no resultó significativa. La ocupación, esta es la gráfica que yo esperaba que saliera arribita. En cuanto a las horas dedicadas, no les preguntábamos a qué se dedican, sino cuántas horas al día dedican a estudiar, labores del hogar, trabajo remunerado, porque hoy en día ya hay que hacer como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y decir, me dedico a una cosa, elegir que nos dedicamos a una cosa puede ser más complicado, pero se vieron las mismas tendencias que veíamos en la muestra general. Las personas dedican entre 5 y 8 horas, la mayoría de las personas, a los estudios, a labores del hogar, menos de 4 horas, la mayoría de las personas, y a un trabajo remunerado, la mayoría no dedica nada, ¿no? Por ahí hay un grupo importante de las personas que sí tienen un trabajo de 8 horas, pero la mayoría no trabajan. Y esta misma tendencia se ve entre los que se fijan y han cambiado, que son los de las barritas verdes, y los de las barritas grises, que no se fijan y no han cambiado. En cuanto a condiciones de salud, igual que en la muestra general, la mayoría de las personas reportaron que no tenían ninguna condición de salud asociada. Y es entre los que, bueno, no resultó significativa la diferencia entre los que decían tener o no tener. Entre los que decían que sí tenían alguna condición, analizamos dentro de los que se fijan, el grupo de los que se fijan, y pues es la más frecuente, la condición que más recurrentemente refirieron fue la anemia, seguida de otras enfermedades metabólicas. Pero a la hora de que analizamos los que no se fijan, nuevamente la anemia también es una de las condiciones más reportadas, y no tanto otras enfermedades metabólicas, sino la hipertensión. La anemia también fue un dato que nos llamó mucho la atención. No es particularmente más frecuente entre las personas que se fijan y han cambiado, porque también está muy presente entre los que no se fijan y no han cambiado, pero es una de las condiciones de salud que fue más reportadas en general en la muestra, lo cual también llama la atención, un foquito rojo. Ahora, respecto a los trastornos alimenticios, aquí sí encontramos una diferencia significativa en la distribución entre los dos grupos. Hay una mayor cantidad de personas que presentan anorexia y bulimia entre las personas que dijeron que sí se fijan y cambian en comparación con el otro grupo. La mayoría reportó no tener ninguno,
pero hay una diferencia más drástica entre los que sí refieren tener uno específicamente y que se marca más entre la anorexia y la bulimia. Entonces digo, este dato que nos llamó la atención, que nos parece preocupante de la alta prevalencia, y pareciera que esta característica en específico marcar una diferencia entre qué tanto se fija la persona y ha cambiado su decisión. Entonces, pareciera que la edad, el género, la ocupación y tener alguna condición de salud no está asociado con el hecho de fijarse en los etiquetados y cambiar de decisión al momento de elegir un producto. Por ahí la escolaridad mostró una diferencia marginal donde más personas con licenciatura y posgrado se encuentran entre el grupo de los que dicen que se fijan y que han cambiado de decisión. Y más personas que reportaron tener un trastorno alimenticio también formaban parte de este grupo que se fijan en los etiquetados. Allí nos quedaría pendiente saber si lo hacen por comer más sanamente o por la preocupación de no subir de peso, ¿no? Nos fueron saliendo muchas más dudas que no podíamos aclarar por la limitación de hacer las evaluaciones en línea. Pero bueno, y entendemos los nuevos etiquetados. Hicimos algunas preguntas, algunas son un poquito tramposas, donde poníamos etiquetados que no existen para ver si los elegían y las personas caían. Ahí estamos viendo cómo analizamos ese tipo de errores para que a lo mejor nos están diciendo que se fijan y si cambian, pero ahora que les preguntamos qué significan, no entienden correctamente qué significa cada uno de estos etiquetados. Yo no sabía, hoy en día todavía tengo que ir a ver exactamente qué significa, sí existe o no. La verdad es que, aunque me estoy empapando del tema, no es una información que tengo tan fresca. Ok. Entonces, la mayoría de las personas, sí, o sea, estos etiquetados frontales, los nuevos, bueno, como estos, pero los que sí tienen una leyenda, justamente son una advertencia para evitar consumir. La mayoría de las personas respondió correctamente, pero pues hay personas que dijeron, no sé qué hacer con esa información. Incluso personas que dijeron, es una recomendación para consumirlo, es bueno para la salud, lo cual sería opuesto al significado que tienen estos sellos. Entonces, pareciera que no para todas las personas, si bien la mayoría lo están teniendo, hay muchas personas, digo, no, aunque sea la minoría, que haya personas que lo entiendan de forma incorrecta o de forma opuesta, no es un buen indicador. Sobre estos sellos que tienen números, que les digo yo hasta que empecé a trabajar con este tema, vi qué significaban, pues significa la cantidad de sellos que deberían de tener, pero no caben, se pone para empaques chiquitos, ¿no? Entonces es una forma reducida de poner los etiquetados en empaques muy pequeños, lo que está aquí en color de amarillo, que un poquito más de la mitad de las personas refirieron que sí, eligieron esa respuesta correcta, pero muchas personas dijeron que no lo sabían, indican sellos de advertencia que deberán poner en un futuro u otras cosas que ahí nos inventamos como opciones adicionales que por ahí se iban las personas. Entonces, digamos que está entre mitad y mitad de los que sí saben qué significa de los que no. Bueno, y sobre mi hipótesis inicial, también yo les pedí que agregáramos una pregunta del precio porque ahí me brinca mucho que ninguno de los estudios pone el precio y por lo menos en nuestro contexto, a la hora de hacer las compras, creo que el presupuesto que tenemos es una parte importante. Y yo creo que en muchos contextos, pero bueno, a mí me interesaba conocer esa parte. Ahorita todo es lo que ellos reportan, pero agregamos una pregunta que decía, cuando compras productos alimenticios preenvasados, ¿qué tan importantes son las siguientes características? Y tenemos precio, ingredientes, cantidad de calorías, facilidad de preparación y gusto por la marca. Igual calificaban en una escala Likert de nada, poco, algo o mucho. La barrita verde significaría los que más hicieron, ¿no? Por ahí destacan las barritas naranjas, que es más o menos algo. Pero si nos fijamos en las barritas verdes, las que indican una mayor frecuencia, las que están más altas, son precio, gusto por la marca y ya ingredientes, facilidad de preparación, cantidad de calorías. Entonces, pareciera que el precio sí tiene un papel importante. Yo lo pensaba y
y me llama la atención porque nadie pone el precio, pues a la hora que haces las compras tu presupuesto es algo bien importante, pero bueno, ya que lo llevemos a un estudio conductal podremos agregarlo y ver si llama también mucho, qué tanto llama la atención a las personas. Ok, entonces como conclusiones generales. La característica que marcó una diferencia significativa entre las personas que refirieron que sí se fijan en los etiquetados y las que no, fue la presencia de un trastorno alimenticio. Por ahí la escolaridad marcó una tendencia también, pero no vimos diferencias por edades, ni por género, ni por ocupación, ni por otras condiciones de salud que no fueran trastornos alimenticios. Como les decía, nos llamó la atención la prevalencia del 17%. Y bueno, tener en cuenta que estas tendencias aplican principalmente para adultos jóvenes que son estudiantes de licenciatura, que no tienen un trabajo y un ingreso de tiempo completo, ¿no? Entonces, esta prevalencia, parecía que entre adultos jóvenes que están estudiando una licenciatura es muy alta la prevalencia de personas con trastornos alimenticios y para ellos específicamente sí parece estar generando un impacto este etiquetado, pero la duda que nos surge es para comer más sanamente o para seguir cuidando este miedo a subir de peso o esta preocupación por bajar, por perder peso. Cerca del 17% de las personas entrevistadas no saben qué significan los etiquetados frontales o los entiende de una manera incorrecta. Y la mayoría de los participantes refirieron que tanto el precio como el gusto por la marca son características más relevantes a la hora de elegir un producto. A lo mejor, si en nuestra muestra hubiéramos tenido más madres o padres de familia, no hubiera sido tanto la situación o habría cambiado un poquito. Nuevamente, estas son conclusiones que aplican principalmente para estudiantes de licenciatura que están todavía no están en el mercado de trabajo, ¿no? Cerca de la mitad de las personas entrevistadas sí prestan atención a los nuevos etiquetados frontales, pero pocas cambian de decisión. Y es considerable el número de personas que reportan no saber lo que significan los etiquetados. Entonces, en grandes rasgos, parece que sí nos fijamos. Estuvo un buen rato en los medios de comunicación, se hicieron muchos memes y mucho material al respecto. Sí los tenemos presentes, pero no necesariamente impactan en nuestra conducta. Y una de las razones puede ser que no queda claro, o sea, a lo mejor es mucho más claro que los que se usaban antes, es como, esto es malo, pero si tiene 3 entonces es más malo y nunca lo debo de comer o lo debo de comer de vez en cuando. Yo creo que son útiles estas campañas, se están usando en muchos países, pero tienen que ir acompañadas con una mayor información. Nuestras propuestas a futuro, como proyecciones de por dónde va a seguir este proyecto, ahorita les estoy presentando como los primeros análisis que estamos haciendo, el primer corte de lo que obtuvimos hasta diciembre. Pues queremos ver el efecto de la percepción de la silueta corporal. Les hicimos una pregunta a las personas sobre en qué silueta se ubican ellos y en qué silueta les gustaría ubicarse. Ahí podemos tener un índice de la discrepancia de hacia dónde quisieran estar, que pudiera estar relacionado también con temas como los trastornos alimenticios. También hicimos preguntas por distintos tipos de productos, pero bueno, ahorita ya los iba a llenar de un montón de datos y gráficas de frecuencia, pero ver si está impactando específicamente más para la compra de refrescos o de dulces o de botanas saladas o para nada en absoluto. Y pues el último paso, que sería como el primero de la siguiente fase, pues ya corroborar con rastreador de movimientos oculares si efectivamente se fijan, hacer este contraste entre lo que refieren y lo que hacen a la hora de estar inspeccionando un producto. Nosotros tenemos un rastreador ocular estático, pero en algunos estudios lo hacen dentro del supermercado con lentes, ¿no? Pero nosotros todavía no llegaríamos a eso. Y a grandes rasgos, como les decía hace ratito, darles espacio a la importancia de lo que comemos, obviamente como desde nuestra vida personal o individual, pero desde el enfoque que cada quien trabajamos se me hace muy relevante, sobre todo los que estamos en áreas de ciencias de la salud. Estos hábitos están impactando en nuestra conducta, está impactando en nuestra toma de decisiones.
tuve oportunidad de platicarlo con muchas personas en Alemania. Una amiga mía chilena, que ya tenían tiempo utilizando el mismo sistema que usamos aquí en México, me decía, es que cambia muy poquito. Realmente la gente a la que está cambiando es muy poquito el porcentaje, pero como que las autoridades habían dicho, pero con ese poquito porcentaje de personas que cambien, ya es ganancia, ¿no? Muchos de los resultados que les presenté tienen que ver como con adultos jóvenes, entre 20 y 30 años, o menos, menores de los 30 años, que a lo mejor no tienen padecimientos muy severos, pero que ya les ha tocado, bueno, y también a los que no somos de 20, pero un poco más grandes, nos ha tocado ver batallar a nuestros padres, madres o abuelos con complicaciones de salud que tienen mucho que ver con los estilos de alimentación y sobre todo las nuevas generaciones, mucho de la alimentación tiene que ver a veces incluso con cuestiones de tradición, ¿no? Tradición familiar, pero pues hay generaciones que nos están viendo cómo comemos y que están repitiendo los mismos patrones de una alimentación que puede ser equilibrada o puede llevar a una complicación de salud. Bueno, no lo digo yo, pero mucho de lo que se comenta es lo que comemos hoy en día van a ser las enfermedades que tengamos o no en nuestra vejez. Y lo mismo, o sea, lo que coma un niño durante su desarrollo va a ser la potencia de su desarrollo. Entonces, de verdad, no es un tema que estaba dentro de mi línea de investigación, pero me fue llamando mucho la atención el tratar de estudiarlo, abarcarlo desde distintos enfoques y desde distintas perspectivas. Nosotros desde el análisis de la conducta, a ver los movimientos oculares, qué más nos pueden decir en nuestra población al contraste de otras poblaciones, pero nutriólogos, médicos, psicólogos que trabajan más en el área clínica, en el área emocional, la impulsividad, esta presencia tan alta de trastornos de la conducta como que hacen que el tema sea muy necesario seguir abarcando este tema y hablando de este tema. Si esta estrategia de los etiquetados no está siendo la más adecuada, entonces, ¿qué más proponemos para que tengamos una mejor cultura de fijarnos y de elegir nuestros alimentos? Bueno, este trabajo, como les había comentado, lo hice en colaboración con colegas, compañeros que también son del área de ciencias del comportamiento, Michelle Alonso, David Herrera y Eduardo Salvador. Trabajan cada uno en universidades diferentes. Me han apoyado a darle forma a este cuestionario, a ir analizando los datos y les agradezco muchísimo porque sé lo saturados que estamos todos en tiempo y lo vamos haciendo como nuestros tiempos huequitos que ahí tenemos y que podemos coincidir, pero ahí la llevamos. Entonces esperemos pronto tener una publicación de los resultados de este cuestionario para poder pasar a la siguiente fase y ya estarles platicando qué pasó exactamente con los movimientos oculares. Pero por el momento sería todo. Les agradezco mucho su atención. Le agradecemos a la doctora Yaira Chamorro la presentación. Yaira, ¿nos podrías quitar la presente? Sí. Perfecto. Listo. Muy bien. Y como ya es tradición, ahora nos vamos a la sesión de preguntas. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí. Hola, doctora Yaira. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a verla. Igualmente, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas felicidades por su trabajo. Me parece que logró volver a acercarlo a su misma línea, ¿no? O la manera en que vuelve a relacionar las conductas de toma de decisiones, el volver a tomar mediciones de movimientos oculares, siguen manteniendo como esta parte de estudiar el comportamiento, ¿no? Yo me quedo con muchos puntos que me interesan y que puedo relacionar con mi proyecto personal de tesis, ya que en sí el objetivo que veía que tenías de estudiar conocimientos, percepciones, actitudes y características individuales es muy afín a una variable que tengo yo que son las disposiciones, ¿no? Que está relacionado mucho con las variables afectivas. El mío es en lectura en línea.
¿no? Ok. Entonces, me parece importante preguntarte si han considerado como la evaluación de la comprensión lectora, o sea, ver el impacto que tiene Sí. los estudiantes, porque son de licenciatura, el Ujú. nivel de comprensión lectora en que ellos se fijen en estas etiquetas. O sea, si han Ah, considerado como este proceso. Y otra bueno, tengo como muchas cosas que me parecen sí. significativas. De hecho, creo que también tu estudio se acerca mucho a psicología de la salud, otra de mis líneas y de mi maestría, ¿no? De mi formación. Es Ujú. entonces muy interesante porque a mí me suena que algo que se debe analizar y que se debe preguntar es el factor del aprendizaje, ¿no? ¿Qué tanto estas campañas publicitarias o comparar el aprendizaje, la psicoeducación que están brindando en los diferentes países? Porque creo que es el elemento clave, ¿no? En, Sí. en, en función de que estas estrategias, de que las estrategias resulten funcionales o no. Me hizo pensar mucho también en las estrategias de los cigarrillos que implementaron esto de la estrategia de terror, ¿no? Que le llamaban el poner a las ratitas, el poner diferentes imágenes, que al final, inclusive pues discutiéndolo con quien compraba las cajetillas, hasta en mi propia experiencia, hasta terminó siendo en nuestra cultura como algo de colección, ¿no? Como algo que sumó más que alejar. ¿Qué tanto funcionan o crees tú que este tipo de estrategias? Encontré, fíjate que el nombre de estas estrategias era street marketing, estrategias basadas en creatividad. Puede tener un impacto, ¿no? Porque tú dices, es solo la etiqueta, pero ¿qué tanto necesitamos quizás la creatividad? Que es otro proceso interesante de analizar en el comportamiento para cambiar este etiquetaje. Son como preguntas quizás muy lanzadas, muchas a la No, vez, sí. pero me gustaría escuchar tu opinión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el interés y por las preguntas. Fíjate que el nivel de lectura sí nos lo sugirió uno de los que revisaron nuestro cuestionario. O sea, se me hace que van a necesitar evaluar la comprensión de lectura, pero para responder su cuestionario. Ya no lo hicimos para esto, pero yo creo que sí lo podríamos hacer o sea, sería una de las variables que tendríamos que controlar a la hora del estudio conductual, ya del estudio en vivo. Y ya lo apunté. La verdad es que sus preguntas, sus dudas y sus observaciones nos pueden servir porque vamos arrancando. El cuestionario es la primera fase y queremos llegar más, pero yo creo que sí es uno de los elementos que tendríamos que controlar tanto para el cuestionario como para ver qué tanto impacta en qué tanto se fijan en los etiquetados. Sí, este aspecto que comentas del aprendizaje, la impresión que me da es que no basta con poner una etiqueta grandota en negro que diga en letras grandes, exceso en calorías, exceso en azúcares, no me comas. Se necesita mucho complementar con campañas. No sé si una como la de las ratitas, basada como en infundir el miedo a las personas, sino en información. O sea, si tienes 5 sellos, ¿qué le pasa al organismo? O sea, que cuando comes exceso de grasas saturadas, ¿qué le pasa a tus arterias? A lo mejor no queda claro eso en la población. Entonces, pues tiene muchas grasas. Dice que es medio malo, pero estoy joven, no me pasa nada, ¿no? Yo creo que falta complementar con muchas campañas de información. ¿Qué hacer con esa información? Parece que sí se le está prestando atención. Las mismas redes sociales han favorecido que sí está más o menos presente, pero no necesariamente se están interpretando de forma correcta y no necesariamente están cambiando la conducta de las personas. Entonces, yo creo que por sí solo los etiquetados en el caso de los alimentos o las ratitas son una estrategia, pero se necesita acompañar de campañas de información, de explicar qué significa. Fíjate que como sugerencia de pregunta, creo que sería importante, otra cosa que entró dentro de esta norma fue eliminar todas las imágenes o la publicidad que resultara amigable, ¿no? Como el tigre toño, el gansito, Sí, ¿no? sí. Quitaron esta imagen. ¿Qué tanto? Porque yo quiero inferir que probablemente la gente relacione más a que desaparecieron las marcas a que fue un apoyo para mejorar los alimentos, ¿no? O sea, tienen Sí. más presente que han desaparecido estas imágenes, qué tanto era significativo, qué tanto lo relacionaban con los alimentos. De hecho, cuando hablabas de actitudes, yo me imaginaba que iban a valorar
actitudes hacia los alimentos con azúcares, actitudes hacia los alimentos con grasa, o sea, ¿qué tanto tengo esta preferencia por estos alimentos o me son como difíciles de dejar? Que pese a que tengan una etiqueta, porque es lo que pasa, yo puedo ver que la Coca Light tiene un exceso de sodio y relacionar la hipertensión, pero amo la Coca Light, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta actitud o esta manera en que yo tengo hacia los alimentos, mi disposición hacia ellos, va a determinar el que ignore, o sea, que me puedo fijar, pero que lo ignore? Entonces, me parecería también interesante, tiene mucho que darle, muchas felicidades. Muchas gracias. De hecho, esos datos nos falta analizarlos. Sí fuimos preguntando, no específicamente por productos, para no meternos en cosas de marcas y todo eso, pero sí como categoría: refrescos, dulces, botanas saladas, productos lácteos, quesos. Yo, por ejemplo, el queso no lo podría dejar, me cae bien. Pero tenemos el qué tanto se consumía y qué tanto cambió ahora, y sí, así lo que hemos visto no hay mucho cambio, pero queremos hacer ese análisis por tipo de producto. Ese sí nos falta hacerlo. Y esto de los etiquetados, también eso fue todo un revuelo en quitarle los personajes a la comida, sobre todo la que va dirigida a niños. Ese es otro estudio que se puede hacer. Cuando se hizo todo ese revuelo, ese estudio también lo podemos hacer, pero yo ya tendría que dejar las neurociencias y valorarme la conducta alimentaria. Pero hay un estudio muy viejito, no lo tengo ahorita a la mano, pero sí ven una diferencia significativa para los niños. Muchas de estas campañas ya no están dirigidas a los adultos. Los adultos ya tenemos hábitos, muchos años con nuestros hábitos alimenticios. Está un poco difícil o muy difícil cambiarlos. No soy experta en ese tema, pero sobre todo está enfocado en las nuevas generaciones, los que se les pueden enseñar nuevos y diferentes hábitos. Y hay estudios muy viejitos, no realizados en México. Yo me acuerdo de uno que estaba realizado en Estados Unidos, donde les ponían el mismo empaque, pero uno tenía personajes bonitos, divertidos, y otro no. Y los niños eligen más los productos que tienen animalitos, personitas. Sí, siendo el mismo, solo le modificaban que uno tuviera alimento. O sea, a los niños sí les llama la atención ver un animalito. Al igual, ellos no se van a poner a leer los etiquetados y que si tiene qué ingredientes y cuánto cuesta. Ellos lo que les llama la atención es lo que van a querer agarrar. Y ese estudio, se los puedo pasar después si quieren, lo publiqué hace tiempo en mi Facebook. Ellos encontraron una diferencia significativa. Los niños se van a donde hay personajes. Entonces, eso tiene bases científicas. Hay como una evidencia que para ellos sí es un sesgo. Para nosotros, no. Muy probablemente para los adultos, algo tan arraigado va a ser muy difícil de quitar, le pongan o le quiten, pero la importancia son en las siguientes generaciones los hábitos que van a ir aprendiendo. Y ahí sí había un efecto de que tuvieran o no personajes. ¿Algo más, Auril? No, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yaira. Y antes de darle la palabra a Víctor, quiero dar seguimiento a lo que comentas sobre qué quieren decir los etiquetados. ¿Tienen 2, 3, qué? Y fíjate, yo no sé, yo me imagino que ya lo sabes, pero en Estados Unidos, alrededor del mundo, pero específicamente en Estados Unidos, hay una base de datos que es esta, aquí la pongo en el chat, que es la del Environmental Working Group, en donde dan un seguimiento muy específico acerca de los productos, ¿no? De hecho, aquí la tengo abierta y te dicen si los ingredientes que tienen son cancerígenos, si tienen toxicidad reproductiva durante el desarrollo, es teratogénico, si hay alergias o inmunotoxicidad, si se debe utilizar con restricciones. La cuestión es que nosotros no tenemos socializado eso. Yo creo que falta socializar. Sí, totalmente. Sí, estas campañas de explicar qué significa cada elemento y qué impacto tiene cada uno de estos elementos. Falta mucho campañas de educación y complementar con campañas de educación desde los distintos enfoques de las ciencias de la salud, pero definitivamente, o sea, no falta con que esté en el empaque, necesita quedar mucho más claro qué significa, qué impacto tiene. Entonces ya nunca lo como, o elijo el que tiene 1, pero el que tiene 3 ya no. O sea, cómo exactamente cómo. Fíjate que en cuanto a percepción visual,
el hecho de que estén muy cargados los elementos se vuelven más rápidamente ignorados por las personas. En ese sentido, un sello así como que te dice alto, no me comas, debería ser más fácil de entender, pero no es el caso, o sea, no necesariamente. Pero sí se está tratando de sustituir elementos que digan demasiadas letritas, demasiadas cosas, la gente no les va a dedicar el tiempo. Además, tenemos el elemento del presupuesto, pero también del tiempo. O sea, también exigirles a las personas que tienen no sé, una jornada laboral muy pesada y que con un presupuesto limitado y el poco tiempo que tienen van y compran la comida que les resulta mejor para sus necesidades en ese momento, a lo mejor exigirles, no, fíjate bien en todo lo que dice y elige el que no tiene ningún sello, pero resulta que es el producto más caro. Hay muchos factores que tomar en cuenta, pero yo creo que uno es que no, la gente en el supermercado no se pasa horas viendo los productos, el grueso de la población. Y en cuanto a elementos visuales, mientras más cargado esté, menos atención le van a poner. Lo van a medio checar y van a pasar algo. Entonces, incluso está este sistema de códigos, de colores, donde el rojo significa que no, el amarillo y el verde sí, pero ¿qué tanto usamos? También qué tanto le hacemos caso a los semáforos, que también podría ser otro factor. Pero sí, son muchísimas cosas que considerar para... No, pues muchas seguir gracias. analizando. Muchas gracias, No, querida. gracias por Víctor. tu pregunta. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y primero una disculpa ahí con los problemas técnicos de internet, de que de repente nos acaba y demás. Pero No me di cuenta, no hay problema. qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, mi Sí. pregunta iba en relación con los últimos comentarios de que si hay como una intención de familiarizar los sellos, hacer, digamos, como una intervención a nivel educativo, de llevarlos pues a las escuelas para que se sepan interpretar o bien para tomar, digamos, comentarios que los permitan modificar y tener pues algo que realmente sí les llame la atención, vaya. Sí, yo creo que esa a lo mejor sería la intención final de estos estudios. Pero ahí ya nos tendríamos que juntar con personas del área de nutrición, ¿no? Nosotros lo estamos analizando desde la conducta. Sí impacta o no impacta nuestra conducta, pero ya para hacer sugerencias, recomendaciones, necesitamos la colaboración con personas del área de nutrición definitivamente, pero creo que sería la intención. Una vez que terminemos de analizar todos estos datos por producto, cruzando los factores que ahorita les presenté por separado, difundirlo lo más que se pueda, a lo mejor entre la población, pero también, bueno, no sé qué tanto sirve entre las autoridades, es decir, a ver, así solito no está funcionando, se necesitan hacer más campañas de educación o comentarlo con los mismos personas del área de la salud, luego es más fácil visualizarlo en colaboración con gente que uno conoce, que llevarlo a las autoridades y ver si lo ven. Justamente para hacer campañas de educación, creo que eso es lo que faltaría y difundir en cuanto tengamos resultados de esto y pudiéramos hacer el análisis conductual, difundir los resultados. Miren, la gente no se fija, la gente sí se fija, los que se fijan tienen estas características, entonces este otro sector de la población no le está llegando nada, se necesita hacer una estrategia diferente. Y sí, con el apoyo de estas personas que pudieran hacer las sugerencias, a lo mejor pues si no puedes comprar el empaquete, el producto empacado que no tiene ningún sello porque es el más caro, pues compra un montón de frutas y verduras, ¿no? Pero bueno, como decíamos, eso ya depende mucho de la dinámica familiar, del presupuesto familiar, del tiempo que tienen las personas para ir a hacer sus compras. Pero sí sería la intención, hacer alguna campaña. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Víctor. Eric. Pues muchas gracias, doctora, por la presentación. Es una forma que yo no conocía de usar el Eye Tracker. Estoy apenas empezando en el uso de esta herramienta y me parece muy, muy creativo. La pregunta va con algunos de los datos que ya se dieron. Así no se escucha, Eric. Ah, caray. A ver. Ya se escucha mejor. Ok,
voy a pegar un poquito. La pregunta va en relación a la propuesta Perdón, se cortó un Se poquito. trabó, No Beatriz. escuché. Se trabó y ya no se escuchó. Ya. Un momento, ahí va. Ya, sí, acá te escuchamos. Perdón, la pregunta otra vez. Va en relación a las personas que a lo mejor sí tienen intención de cambiar sus hábitos, por cuestiones económicas, ¿no? La investigación que se hizo se separó, por ejemplo, la población por poder adquisitivo. A lo mejor se pudiera dar una idea de en quienes sí tienen efecto el etiquetado de acuerdo a los recursos que tienen. Sí, pues como poder adquisitivo exactamente no. Preguntamos los ingresos. La mayoría de las personas que evaluamos tenían un ingreso entre 0 y 5,000 pesos, pero la mayoría son estudiantes de licenciatura que no están en un trabajo de tiempo completo, entonces tienen un ingreso limitado porque se dedican principalmente a estudiar. Pero sí, esto definitivamente, y eso creo que me faltó comentar cuando decía, mira, sí se fijan en el precio, sí se fijan en el precio porque son personas que tienen un presupuesto, sobre todo le estamos preguntando a personas que tienen un presupuesto limitado y todavía no tienen el sueldo de un trabajo de tiempo completo, o no se dedican completamente a trabajar, están estudiando. Entonces, sí, cuando somos estudiantes, sobre todo es cuando más atamos, y estamos estudiando la licenciatura, estamos estirando los centavos lo más que se pueda, y muchas veces no es un ingreso propio, sino de la misma familia, ¿no? Entonces, ahí eso me faltó comentarlo, porque si yo cuando lo vimos, yo decía que el precio tenía un efecto, pero a lo mejor a que estén un poquito más homogéneos los grupos en cuanto a los ingresos, en cuanto a la ocupación, a lo mejor no se vería tanto, a lo mejor puede haber una relación, podríamos hacer una correlación si ya no tenemos más nuevos datos, de a mayor ingreso menos se fijan en el precio, o todos nos fijamos en el precio, o la verdad no hay una asociación significativa con el precio. Sí tendríamos que considerar esa variable. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Es importante también lo que mencionaste hace unos momentos, ya era sobre la generalización de la información, ¿no? Porque Sí. no podemos Sí. no podemos hacer una generalización con esta muestra porque está sesgada a licenciatura. Sí, sí, todos los resultados que les hablé aplica a chicos principalmente a chicos de licenciatura. Son conductas referidas por chicos de licenciatura, estudiantes de licenciatura sobre todo. Pero aún con este sesgo, podríamos verlo como un estudio tipo pilotaje que se puede extender a gran escala, que nos puede dar mayor información, porque así como tú lo comentas, a lo mejor las madres, los padres de familia, Sí. no sé, madres solteras, padres solteros, abuelitas, van a tener diferentes tipos de tipos de consumo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y nuestra idea o nuestra intención sí era hacerlo así como de todo mundo, pero al final las personas que más respondían el cuestionario o la invitación a responder el cuestionario, pues eran los alumnos de los mismos colegas, los compañeros de nosotros mismos. Entonces creció inmensamente el grupo de licenciatura y qué bueno, porque gracias a ellos tuvimos una muestra suficiente para empezar a hacer análisis, pero sí, por ahí nos falta a lo mejor hacer un poco más de difusión al cuestionario para llegar a otros sectores. De todos modos, estos cuestionarios en línea tienen el sesgo que comentaba de van a ser personas que están dispuestas a responder algo en un celular o en una computadora que tienen acceso a internet. Es el sesgo también que se tiene con los cuestionarios en línea, pero definitivamente yo creo que los resultados no serían los mismos si hubiera más personas, padres o madres de familia responsables de la alimentación de otra persona, o que son los que más se encargan en su contexto familiar de hacer las compras y la alimentación, o personas adultos mayores también. Sí, de acuerdo.
Y pensando en eso, bueno, ya veremos, pero también para el estudio conductual tendríamos que empatar entonces también tener estudiantes de licenciatura, pero eso limitaría a hacer generalizaciones, como dices tú, a la población en general. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta, jóvenes? La doctora Yaira. Pensándolo ahorita, le comentaba que yo estudié la maestría en Psicología de la Salud y este tema sobre el etiquetaje y principalmente la percepción de la comida, lo vi en el trabajo de algunos compañeros y sería igual interesante que pudieran revisar el modelo de creencias en salud. Estaba revisando, sí, es un modelo de abordaje que tiene inclusive ya algunos instrumentos desarrollados para medir percepción de riesgo, ¿no? Percepción o susceptibilidad que tiene la persona, percepción como de costo-beneficio de esa creencia en salud, y basado en ese modelo de creencias en salud es que se hacen intervenciones, ¿no? Que en la línea de psicología de la salud va en promover conductas saludables o cómo generar este cambio, pero creo que puede aportar mucho también como en la línea, ¿no? Ya que tengan Sí. el comportamiento, poder evaluar esas percepciones de riesgo o bajo este modelo fundamentaría quizás mucho más abierto, ¿no? Porque como dices, tiene para un trabajo interdisciplinario un campo grande y muy interesante. Muchas gracias. Sí, ya lo anoté. Definitivamente sería bueno considerarlo para la parte conductual de este proyecto que va arrancando. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus sugerencias y cosas que tenemos que ir cuidando. Eso es lo bueno de estas presentaciones, que también a nosotros como investigadores nos dan retroalimentación. Gracias. ¿Alguien más? Pues le agradecemos a la doctora Yaira Chamorro que nos haya acompañado el día de hoy y a ustedes también por su presencia. Nos vemos.